Sí, señor. ¿Bueno? Ok. Sí, sí, estamos. Voy a proyectar pantalla. Déjame ver. Ventana. Esta. No me está dejando compartir. O sí se está viendo. Es que me salió acá. No, no se ve. Entonces dame un momento. Ya reviso. Bueno, aquí está permitido compartir pantalla. No sé qué estará pasando. Dame un segundo. Sí, pues aquí tengo el permiso para que ustedes puedan compartir. Vuélvelo a intentar, por favor. Voy a intentar de nuevo. Ahora. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces arranquemos. Entonces, dame un segundo. Listo. Entonces, la resolución 40.198 lo que hizo es modificar la resolución 40.405 del 24 de diciembre, donde pues agrupa todo lo que son estaciones de servicio automotriz, fluvial, marítima, plantas de abastecimiento y grandes consumidores con instalación fija. Esta es la estructura del reglamento para que lo tengamos en cuenta. Está dividido en 11 capítulos, donde empezamos con el número 4, que son las disposiciones para todas las instalaciones. El número 5, que son para todas las estaciones de servicio, que están en el 6 para estaciones de servicio automotriz, el 7 para estaciones de servicio fluvial, 8 estación de servicio marítima, 9 lo que es estación de servicio de aviación, 10 gran consumidor con instalación fija y 11 que es lo que son plantas de abastecimiento. Entonces, hay una línea de tiempo que todos debemos tener clara con respecto a lo que es el reglamento técnico para estaciones de servicio. Nosotros empezamos, o mejor dicho, la resolución comenzó con la publicación de la resolución 40.405 en el 2020, donde esta iba a iniciar vigencia el 27 de junio del 2021. Pero en ese término de tiempo, se tenían 6 meses antes de la entrada de vigencia y debido a que todas las condiciones que se presentaban o que se requerían en la 40.405 no iban a ser suficientes o el tiempo no iba a ser suficiente para que las estaciones de servicio adoptaran todos los requisitos de la 40.405. Por eso el ministerio en su momento decidió publicar la 40.198 del 2021, donde dio ciertas cantidades o dio vigencias a ciertos ítems o artículos de la resolución para que las estaciones de servicio no fueran tan afectadas en el tema de la adopción de esta resolución y también disminuir el impacto de las inversiones que se iban a llevar con el tiempo. Entonces, ¿qué modificó? En el artículo 1, el anexo general de la resolución 40.405 de 2020 reemplaza su integridad el anexo general, que ese anexo general es lo que conocemos ahorita como la resolución 40.198. Y también pues hay que recordar que en el 2020 era la época de pandemia, entonces el impacto iba a ser aún mayor de lo que se esperaba cuando se publicó la resolución. Y el artículo 2 dicen que este anexo técnico iba a entrar en vigencia a partir del 30 de marzo del 2022. Entonces, este es nuestro punto de partida para la aplicabilidad de la resolución 40.198, que es la que se está aplicando actualmente. Entonces, como ya les había comentado, hay unos artículos que entran en vigencia a partir de la entrada de vigencia de la resolución, a partir de la publicación. Hay ítems que son para instalaciones nuevas, ampliadas, remodeladas, luego de la entrada en vigencia del reglamento técnico, y hay otros que entran, otros artículos que entraron en vigencia a los 6 meses, al año,
a los 2 años, 3 años y 4 años. Entonces, partiendo de que entró en vigencia desde el 30 de marzo del 2022, los 6 meses será el noveno mes, que sería septiembre del 2022, luego el 30 de marzo del 2023, luego el 30 de marzo del 2024, luego el 30 de marzo del 2025 y luego el 30 de marzo del 2026. ¿De acuerdo? Más o menos esta es la línea de los artículos o bueno, de los requisitos que entraron en vigencia año a año a partir de la entrada en vigencia de la resolución. En este caso tenemos que, de los temas que vamos a ver hoy, es, bueno, las pruebas desde que entró en vigencia, las pruebas de hermeticidad de los tanques y con su periodicidad que da el artículo. Luego en el 2023 entró lo que vamos a ver ahorita, que son los pozos de observación para tanques subterráneos y los de monitoreo. En el 2024, pues no hay nada. Y en el 2025 vamos a ver lo que son los dispositivos de protección de sobrellenado para tanques. Listo, entonces ya metámonos en materia. Entonces tenemos que en el numeral 562 nos habla que a partir de la entrada en vigencia de esta resolución o de acuerdo con los plazos expresamente establecidos, aplican las siguientes disposiciones enmarcadas en un programa de inspección y mantenimiento con evidencia escrita de cada actividad consignada en la bitácora de la estación. Entonces vamos al numeral 562M, que nos dice: se deberán realizar pruebas de verificación de la hermeticidad del sistema de almacenamiento de combustible mínimo una vez cada 2 años. Estas pruebas las deberá realizar un organismo de inspección acreditado por ONAC bajo la ISO 17020, es decir, un organismo de inspección con alcance la norma europea, la 13160 o la NFPA 30A y las disposiciones relacionadas en el presente reglamento. El procedimiento de la prueba debe seguir las recomendaciones del fabricante y nunca sobrepasar la presión máxima de operación del tanque. Para tanques que haya contenido líquidos inflamables no podrá utilizarse aire como fluido de prueba y el informe de los resultados deberán concluir como mínimo el procedimiento de prueba, la representación gráfica del comportamiento de cada prueba, el reporte de resultados, los equipos utilizados y el personal que realiza la prueba. Tanto como no existan en el mercado por lo menos 2 organismos de inspección acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación ONAC bajo la 17020 y durante los 2 años siguientes entrará la vigencia de los presentes requisitos, se aceptará un certificado de primera parte de acuerdo con la NTC ISO 17050 1 y 2. Entonces, ¿qué es lo que nos quieren decir acá? Que mientras no hubieran en el mercado 2 organismos acreditados, se aceptaba un certificado de primera parte, ¿sí? Pero en febrero de este año se acreditaron los 2 primeros organismos, creo que fueron 2 o 3 al principio, ahorita ya hay como 10, en donde se acreditaron bajo la 13160, la NFPA 30A, como organismos de inspección y también aparte algunos ítems de la resolución 40198. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del 30 de marzo del 2024, todas las pruebas de hermeticidad que se vayan a realizar a los tanques y a las líneas de tubería, como lo dice el numeral 562N, que es básicamente lo mismo, sino que uno es para tanques y otros para tubería, se deben de realizar un organismo de inspección acreditado por el ONAC en estos alcances, donde en el reporte que ellos entregan debe ir el procedimiento de la prueba, o sea, el paso a paso de lo que se realizó, ¿sí? Perdón acá. Esto no deja marcar, bueno, el procedimiento. Dice entonces el procedimiento de prueba, de acuerdo a la recomendación del fabricante, nunca sobrepasar la presión máxima de operación del tanque o de la tubería, bueno, es lo mismo aquí. El procedimiento de la prueba debe seguir la recomendación del fabricante, nunca sobrepasar la presión máxima de operación del tanque. Para tanques que hayan contenido líquidos inflamables, que prácticamente serían todos, no podrán utilizarse aire como fluido de prueba.
Y el informe de resultados deberá incluir como mínimo, entonces, procedimiento, la representación gráfica del comportamiento de cada prueba, es decir, el informe tiene que ir con una prueba que de acuerdo al procedimiento que estén aplicando tiene que llevar tiempo, presión y temperatura, y esta debe estar graficada. Y el reporte de resultados y los equipos utilizados y el personal que realiza la prueba. Estos son requisitos que deben entregar los informes para organismos que están acreditados por el ONACA, ¿sí? Entonces, cuando se va a evaluar este requisito a las estaciones de servicio, se pide que se cumpla con que la prueba, bueno, a partir del comunicado del ministerio, eso ya lo vamos a ver, se haya hecho por un organismo acreditado. Entonces, hay algunas pruebas que se realizaron en el 2023 que digamos que dentro de del periodo de 2 años están vigentes. Entonces, lo que se acepta es un certificado de primera parte de acuerdo a la 17.050. Las que se hayan realizado después del 30 de marzo del 2024, perdón, desde el 30 de marzo del 2024, deben llevar todo lo que abarca el artículo, ¿sí? Entonces, procedimiento, representación gráfica, reporte de resultados, equipos utilizados y personal que realiza la prueba. Ahora, para las pruebas que se hayan ejecutado antes, se pide un certificado de primera parte. ¿Qué debe llevar este certificado de primera parte? Porque nos lo pide que tiene que ir de acuerdo a la 17.050. Entonces, estos certificados de primera parte tienen que llevar por lo menos la identificación del objeto de la aclaración, o sea, que es una prueba de hermeticidad, normas o especificaciones de referencia, que puede ser la NFPA, la ADN o el procedimiento del fabricante para la prueba. La identificación del emisor, es decir, la empresa o persona o ente que haga las pruebas de hermeticidad. Declaración de la conformidad, decir si la prueba fue satisfactoria o no. Detalles de soporte o evidencia, entonces puede ser evidencia, videos, fotos, gráficas, actas de inicio y demás. Inicio y terminación. Fecha y lugar de la emisión, donde se emite pues, dicha declaración. Una persona responsable de dicha declaración, responsabilidad y compromiso, es decir, que tienen que dar aval de que este certificado de primera parte cumple con los requisitos que están declarando y cumplen los procedimientos y demás. Plan de mantenimiento es cuando aplique o decir que, digamos, como se hacían antes, que se recomendaba hacer una prueba adicional cada año, cada 6 meses, cada 3 años, bueno, eso ya dependiendo del código de fabricación del tanque y el tipo de tanque. Procedimiento de gestión de cambios, esto aplica más para otro tipo de declaraciones y documentación respaldo. ¿Por qué? Porque toda declaración debe ir con una evidencia objetiva, una evidencia que soporte la correcta ejecución de dicha actividad, en este caso para las pruebas. Ahora, estos requisitos que se pide que sea un certificado de primera parte, digamos que para el siguiente año ya dependerá de la fecha cuando se hizo la última prueba, ya pues dejarán de ser válidos y todo lo que se ejecuta a partir del 30 de marzo del 2024, en todo el tema de pruebas, deberá ser por un organismo acreditado que debe cumplir con todas las características que da el artículo. Entonces acá nos está diciendo el artículo claramente qué es lo que debe llevar el informe de resultados y eso es lo que su organismo de inspección va a revisar en el momento cuando vaya a evaluar este ítem. Bueno, estos 2 ítems realmente. Listo. Y los resultados, nos dice en el numeral 562P, nos dice que los resultados de las pruebas realizadas en tanques y tuberías deberán ser remitidos a la Dirección de Hidrocarburos. Los resultados de las pruebas realizadas deberán contar con un mecanismo para verificar su autenticidad. Entonces ya eso ya depende de qué mecanismo cada organismo de inspección que haga pruebas de hermeticidad defina. Puede ser un código QR, un correo electrónico, un contacto, eso pues realmente queda abierto. Y en caso que los resultados no satisfactorios de las pruebas de hermeticidad sean tuberías o tanques, se procederá al cambio de la línea defectuosa, la repotenciación o cambio del tanque y a la descontaminación del área afectada. Es decir, si durante la prueba de las líneas de tubería o de los tanques se llega a presentar una fuga y llega a haber una contaminación, pues
el paso a seguir por parte de la estación de servicio es que se haga la reparación permitente al sistema que haya fallado, ya sea de tanques o tuberías, y si llega a haber una fuga o algo, o una contaminación al subsuelo o donde se encuentre el tanque, pues deberá hacerse pues la debida corrección, ¿sí? Descontaminación y demás, y eso pues de pronto tendrá que verlo también con las autoridades ambientales competentes. Ahora, el Ministerio de Minas el 10 de octubre del 2024, la Dirección de Hidrocarburos emitió un comunicado donde ellos informan a los agentes que las empresas que no hayan realizado las pruebas o que ya hayan pasado más de los 2 años, ¿sí? Deben hacerlas con un organismo acreditado, ¿sí? Y que dichas resultados de pruebas tienen que radicarlos o presentárselos al ministerio directamente a la Dirección de Hidrocarburos. Ellos dirán a final de cuentas si aceptan o no aquellas pruebas y si son satisfactorias. En el caso de que ellos digan que no son satisfactorias, estas deberán ser repetidas por la estación de servicio y en su caso, pues volverlas, hacer las pruebas nuevamente. Como ya estamos ahorita 19 de septiembre, todas las pruebas ya deben ser con organismo acreditado y volverlas a presentar ante el ministerio, ¿sí? Esto es un comunicado que hizo el ministerio, que ellos directamente están dando una directriz con respecto a este aspecto. Y pues como regulador y nosotros como agentes, pues tenemos que cumplirlos. Sí, entonces, por favor, tengan en cuenta eso. Bueno, continuamos. Ahora vamos con el subnumeral 531B, que es como la parte polémica, que es que toda estación de servicio con tanques subterráneos deberá instalar pozos de monitoreo y observación. Entonces, el pozo de monitoreo y observación tienen un condicional. El primero, pozos de observación no tiene condicionales, los pozos de monitoreo sí tienen condicional para su aplicabilidad. Es decir, si se cumple una condición o no, se evalúa o no el requisito, pero primero se tiene que validar si le aplica o no. Entonces, bueno, pozos de observación dice que en el área de almacenamiento, o sea, donde se encuentra enterrado el tanque, se debe construir pozos de observación teniendo en consideración los siguientes aspectos. Entonces, deben ser instalados en la fosa de los tanques. Aún cuando los tanques estén instalados en fosas impermeabilizadas, se instalará por lo menos 3, de tal forma que triangulan el área de almacenamiento. Si la fosa se encuentra impermeabilizada y garantiza estanqueidad, se instala solo un pozo de observación. Deberá sobresalir el nivel del piso por lo menos 3 centímetros para evitar el ingreso de agua superficial. A partir de la entrada de vigor de este reglamento, las estaciones que se construyen con tanques subterráneos deberán construir el pozo de observación. Entonces acá es claro, un pozo de observación va instalado en la fosa del tanque y si la fosa está impermeabilizada, ¿cómo se verifica eso? Entonces tenemos que irnos a las memorias constructivas del tanque para verificar si la fosa fue impermeabilizada o no. Sí, la mayoría de tanques acá en Colombia, los tanques enterrados no tienen fosa impermeabilizada. Estoy hablando de la gran mayoría. Habrá casos que tengan como soportar que la fosa no está impermeabilizada y solo necesitarían instalar un pozo de observación. Ahora, como la mayoría de tanques, la mayoría de instalaciones de estaciones de servicio están enterrados con geotextil, lo que pasa es que permite que las aguas subterráneas pasen a través de este y pues no asegura una permeabilidad. Entonces, en este caso, nosotros como organismo de inspección lo que vamos es a verificar en las memorias de instalación de los tanques si la fosa está permeabilizada o no. Y si está impermeabilizada, pues se revisará el único pozo de observación. Si no está impermeabilizada, entonces se pedirán los tres pozos de observación, ¿sí? Ahora, los pozos de monitoreo. Estos pozos de monitoreo se instalan cuando estén más arriba de 7 metros, el nivel freático esté a 7 metros. Es decir, tenemos el nivel del suelo. Hacemos una gráfica acá. Este es el suelo de la estación de servicio. Y dice que si a 7 metros, o sea, hacia abajo,
se encuentra nivel freático, se deben instalar estos pozos de monitoreo, ¿sí? Entonces, los pozos de monitoreo en forma triangular que en el perímetro de las instalaciones de los tanques, islas y tuberías. ¿Qué quiere decir esto? Que estos pozos deben triangular donde haya conducción de combustibles. Entonces, o donde el combustible esté en contacto con los sistemas de la estación de servicio, es decir, donde hay combustible en una estación de servicio, en el tanque, en las líneas de tubería y en los equipos de distribución, o sea, los equipos de medida. Entonces, la idea que es que se conozca, ojalá, el flujo del nivel freático dentro de la estación de servicio y que dichos pozos triangulen esa área. ¿Para qué? Para que aguas abajo, en el caso de que haya una fuga, un goteo mínimo, se presente combustible en las aguas del nivel freático, sea fácil de identificar una fuga y por lo tanto pues poder realizar la solución de este derrame con todo el tema ambiental que puede ocasionar. ¿Sí? De pronto que estas aguas subterráneas no van a llegar a afluentes o ríos o fuentes hídricas que se encuentren aguas abajo y llega a haber una contaminación mayor. Ese es el objetivo. Entonces, ¿qué es importante acá? Tener claro que si corresponde o no exigir estos pozos de monitoreo depende de que la estación de servicio presente una memoria técnica, un estudio de suelos o un concepto de autoría ambiental donde informe que hay nivel freático o no. ¿Sí? Si hay nivel freático, pues se solicitan que se instalen estos 3 pozos de monitoreo. Si no hay nivel freático a 7 metros, pues no hay necesidad de la instalación de los pozos. Pero antes de eso necesitamos tener claridad de que si les aplica o no la instalación de estos pozos de monitoreo. Perdón un segundo. Deme un segundo, por favor. Qué pena con ustedes, ya volví. Entonces, retomando, ¿me escuchan bien? Qué pena. Sí, señor. Ok. Entonces, importante acá, tener claro, identificar a cuánto está el nivel freático dentro de la estación de servicio, con un soporte técnico de la autoridad ambiental, y ahí sí entramos a revisar si es exigible ese requisito o no. Por eso la resolución dice uno o el otro, que pues siempre ha sido como un tema de polémica, pero pues ya el tema pues creo que ya está claro. Entonces es importante para los pozos de monitoreo tener claro que es cuando se encuentra agua entre 0 y 7 metros del piso de la estación de servicio. Listo. Y ahora vamos con el numeral 53b, que nos dice, todo tanque de almacenamiento debe contar con un mecanismo para la prevención de sobrellenado. Se otorgará un plazo de 3 años a partir de la entrada de vigencia de este reglamento para su cumplimiento, es decir, que 3 años contados a partir del 30 de marzo del 2022, o sea, el 30 de marzo del 2025, donde dice que los tanques de almacenamiento subterráneos instalados a partir de la entrada en vigor de este reglamento deberán contar con una válvula de sobrellenado hermética a vapores inspeccionable en el tubo de descarga de combustible con cierre automático al paso de combustible. Deberá cumplir con la norma 2583 o sus sucesoras y el cierre de esta válvula deberá graduarse a un nivel máximo del 95% de la capacidad del tanque. El tubo de llenado o riser de estos tanques debe instalarse en el contenedor de derrames y finalizar en el lomo del tanque. La válvula de sobrellenado será la encargada de conducir el combustible hasta el fondo del tanque. Entonces, primero, cumplir con la norma 2583 o sus sucesoras, pues la UL 2583 sigue vigente actualmente.
Esta nos da, ¿por qué UL 2583? Porque, bueno, UL lo que hace es regular o dar las especificaciones mínimas de seguridad para este tipo de elementos, en este caso lo que es mecanismos de seguridad y accesorios para lo que es el full retailing, que es como la distribución de combustibles. Entonces, esto nos da un soporte de que durante la fabricación de estos elementos y estos accesorios, da un soporte que tiene unas pruebas de calidad mínimas y tiene una garantía mínima que va a soportar los ciclos de trabajo, de correcto trabajo y manipulación de estos accesorios. Entonces, por eso es importante la norma 2583, que pues nos da características de los materiales, nos da características de pruebas, de ciclos mínimos que debe funcionar a trabajo normal y pruebas y ensayos que soportan, o que, mejor dicho, garantizan que este elemento no va a fallar en X tiempo o en X ciclos. Listo. Entonces, acá la misma resolución nos aporta lo que es un ejemplo de un sistema de prevención de sobrellenado que tiene que ir ubicado en el contenedor de rames, ¿sí? Entonces, donde tenemos acá en la parte de arriba lo que es el contenedor de rames o el spill container, ¿sí? Donde tiene la tapa adaptadora, el adaptador de descarga tipo rodamiento, que esto fue un requisito que entró en vigencia el año pasado, el asposiador de acople de llenado, la válvula de sobrellenado, y el extremo inicial del tubo de llenado riser, que es todo el tubo este. El extremo final del riser va acá, que tiene que ir más o menos alineados con el cuerpo del tanque, la válvula de sobrellenado, el flotador de la válvula de sobrellenado y el punto de descarga. Entonces, esto tiene que quedar, dependiendo de la marca y el modelo, a cierta altura del fondo del tanque, ¿sí? Para operaciones de descarga. ¿Qué es lo que hace esta válvula? Realmente es cuando se llega a cierto nivel de llenado, esta tiene un flotador donde activa una palanca y esa palanca va cortando el flujo o corta el flujo del combustible que está entrando al tanque, ¿sí? Y estos elementos tienen que tener unas características mínimas para estar en contacto con combustibles, para evitar su corrosión, su desgaste, funcionen adecuadamente durante un correcto manejo o durante una emergencia, pues trabajen de forma adecuada. ¿Sí? Básicamente esto es lo que se pide en estos elementos. Pues bueno, hasta acá pues sería lo que es la presentación. Pues es digamos, un brochazo como rápido, pero pues también muy, muy conciso sobre lo que es, la resolución con respecto a estos tres aspectos que pues han sido como polémicos. Y bueno, agradecerles a todos la atención y bueno, pues ya tenemos este espacio para contestar preguntas. De acuerdo, Luis, muchísimas gracias por la presentación. Pues yo quisiera hacer algunas anotaciones sobre el primer punto que tocaste, que fue sobre las pruebas de hermeticidad. En el directorio oficial de la UNAC aparecen 6 organismos acreditados para esas pruebas. Okay. Ajá. Ninguno en el Valle del Cauca, por lo cual pues estamos trabajando con una empresa de Bogotá que es Inspecciones Industriales SAS, con quien por ahora tenemos convenio. Las estaciones que requieran de este servicio, por favor, escribirme a mí. Y bueno, quienes no me hayan visto, soy Pilar. Nosotros estamos haciendo grupos de estaciones para que esta empresa venga en un momento determinado del mes, pueda abarcar varias y así entre esas costeen los gastos de los viáticos, que es lo que más está incrementando pues este valor. Entonces ya saben que está esta posibilidad de trabajar con esta empresa. Lo otro es que, bueno, como él lo explicaba, estos resultados de las pruebas se deben enviar al ministerio. Se está haciendo pues a través de un correo electrónico. Ellos normalmente dan respuesta. Luis, no sé si ustedes validan esa respuesta, a veces pues no llega. Eso tendría
Pues bueno, la página del ministerio tiene un sistema para radicación y el correo electrónico, yo diría que es una forma, pero lo más fácil es radicarlo en la página del ministerio, porque les dan un número radicado. Y eso es un soporte mayor que de pronto un correo electrónico que de pronto ni siquiera se revise. Entonces, en la página del ministerio, en la parte de trámites, hay un link donde les dice que pueden radicar y ese les da un consecutivo y una confirmación del radicado, más que el correo electrónico. Entonces, por ese lado yo creería que es mucho mejor y mucho más práctico para todos. ¿Y qué pasa si el ministerio no responde? No, pues igual como lo dice el reglamento es que se deben reportar, ¿sí? Ya. Ya, ahora, habrá casos que, no sé, se haya radicado, se hayan hecho las pruebas en octubre del año pasado y no estén radicadas, pues ya es un caso a evaluar porque pues lo que dice el ministerio es que si fue en el 2023 seguramente no se hizo con un organismo acreditado, ¿sí? Entonces, y como lo dice en su comunicado del 10 de octubre, dicen que esas pruebas ellos ya no la van a recibir. Entonces, lo que ellos dicen es, como estas pruebas ya no se las vamos a recibir, por favor, repítalas con un organismo acreditado y radíquelas. Sí, ahora si el ministerio acepta las del 2023 este mes, pues nosotros no tenemos ningún lío en aceptar eso porque pues es el regulador quien está dándole el visto bueno. Nosotros nos apegamos a lo que dice la resolución. Sí, sí tenemos casos en los que se hizo pues antes del corte del 30 de marzo de este año, pero muchas estaciones desconocían la parte de presentarlas al ministerio y apenas lo están haciendo ahora que están siendo programadas para la inspección. Entonces, pues bueno, hasta ahora el ministerio no ha, digamos, rechazado ninguna de estas pruebas que hayan sido enviadas, pues como hasta octubre, digámoslo así. Entonces, ustedes no tendrían inconveniente con eso, siempre y cuando el ministerio no, pues no haya emitido un concepto negativo. Ok, Ok. sí. Sí, el Bueno, ministerio les dirá si las tienen que repetir o no. bueno, de acuerdo, nos quedamos con eso. Bueno, yo tengo varias preguntas, pero quiero leer una que está en el chat. Dice, buena tarde, la exigencia de los pozos de monitoreo depende de si exigen o pide el organismo ambiental de cada departamento. ¿Es cierto eso? No, o sea, lo que les comentaba ahorita. Se necesita un soporte, uno, identificar si existe nivel freático o no en el suelo de la estación de servicio, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos puede soportar eso? Entonces, nos podemos ir a la memoria de construcción de los tanques y de pronto podemos mirar si durante la instalación de este se presentó agua, entonces quiere decir que hay nivel freático. Un estudio de suelos, ¿sí? Con un geólogo o un ingeniero de suelos, donde hagan la excavación y de acuerdo a lo que hayan encontrado hay nivel freático o no, o si de pronto normalmente hay unos planes de ordenamiento hídricos que manejan las autoridades ambientales regionales, donde nos diga que en esa ubicación donde está instalada la estación de servicio, no hay nivel freático o hay nivel freático mayor a 8 metros o está menor a 7 metros, pues miramos si se aplica o no pues este ítem, o sea, se evalúa. Es decir, si yo tengo un concepto ambiental que me diga que en la estación de servicio hay nivel freático de 8 metros, pues yo no tengo por qué exigir los pozos de monitoreo. Pero si en el caso contrario me dice que hay a 650, se hace obligatorio y deben instalarlos. Pero lo primero es que debemos tener claridad si hay nivel freático o no en el subsuelo de la estación de servicio. De acuerdo. Bueno, pues yo sobre eso sí les quiero comentar. Realmente el DACMA maneja junto con CBC un documento, como lo decía él, que es un plan de manejo ambiental del acuífero, fue diseñado en 2019 y en él pues hay algunas modelaciones de cuál sería la profundidad del nivel freático en el distrito de Santiago de Cali. Puntualmente para la estación que nos pregunta, que es Saratoga, ustedes están al oeste, según pues uno de los gráficos que tiene ese plan, ahí el nivel freático supera prácticamente los 9 metros. Eso quiere decir pues que ellos no aplicarían.
Luis, nosotros hicimos la consulta particular de esa estación al DACMA y ellos responden que no tienen información, digamos, de pozos o de piezómetros ubicados en la zona, entonces que no la pueden brindar. Pero entonces yo quiero confirmarte si para este caso puntual que aparece, como te digo, en el gráfico que está contenido en este plan que elaboraron las autoridades ambientales, pues ellos quedarían exentos de cumplir este requisito de los pozos. O igual tienen que presentar un estudio de suelos, como tú dices. En este caso, como el DAGMA no da la seguridad que donde está encontrada, porque es que hablas de una región concreta, ¿no? No solo del punto donde está la estación de servicio. Y ellos dicen que ellos no pueden dar esa seguridad. Entonces, en este caso, sí se debería ir un poquito más y asegurarnos de asegurarnos dónde está el nivel freático ahí en la estación. Ok. Bueno, nosotros para eso, Luis, te comento, pues estamos también, bueno, le comento a usted y a las estaciones, estamos trabajando como dos modalidades, usted me dirá qué opina. Una es que se está midiendo el nivel estático cuando tienen aljibe de producción, es decir, cuando pues, tienen un pozo para abastecimiento, se está midiendo la profundidad del nivel estático, que es donde se encuentra el espejo de agua, y los inspectores de Icontec han validado pues ese estudio, digámoslo así, eso lo hace un laboratorio acreditado por el IDEAL, aunque sabemos que no es requisito que lo sea, pero eso nos da seguridad de que los equipos que ellos tienen pues son calibrados y tienen un adecuado manejo. Lo otro es que cuando no se tiene un pozo de producción, se ha hecho estudios de suelo, ¿sí? También tenemos un proveedor, en este momento trabajamos con una empresa de Florida, entonces igual, para las personas que requieran pues este tipo de estudios, nos escriben y nosotros les enviamos una cotización eh, para inicialmente conocer cómo está el nivel freático en la estación de servicio. Hemos tenido ambos casos donde supera los 7 metros, es decir, que no deben construir los pozos y pues Icontec no ha puesto ningún inconveniente. Y también tenemos el caso donde el nivel freático da inferior a los 7 metros, es decir, que sí los deben construir. Y pues ya hemos hablado con el DACMA para el caso particular de Cali, donde ellos están haciendo una visita de inspección también a la estación para poderlos ubicar, porque el reglamento dice que en lo posible se debe conocer las líneas de flujo del agua subterránea y esa información nosotros no la tenemos. Quienes la manejan son directamente las autoridades ambientales. Entonces, en el caso donde se estime que sí hay que hacer los pozos, primero tenemos que validar con el DAGMA, para este caso en particular de Cali, y ellos también nos están orientando. Entonces, para dejarles eso claro. Voy a revisar nuevamente el chat si hay algo más. Es posible que compartan la presentación. No sé, Luis, si tengas algún inconveniente. La grabación sí la podemos enviar a los No, correos. para nada, si quieres yo te comparto la presentación, no hay ningún lío. Igual, básicamente es lo que dice la resolución en estos artículos, o sea, no hay nada Ah, nuevo ahí, pero de pronto la línea de tiempo sí les puede ayudar, sí, con gusto yo se las comparto. claro, te agradezco. Bueno, me dicen de Sicara, me contestaron rápido, lo envié por el correo el año pasado. Sí, pues realmente desde Sodicon siempre hemos hablado de enviar las pruebas a través de un correo que dispuso el ministerio, que es minenergia.gov.co. Es que ese correo inicialmente lo dio una persona del ministerio, entonces lo seguimos manejando de esa forma. Tengo entendido que responden, sí, pues bastante rápido, entonces, bueno, habrá que validar, pues, por qué medio sale mejor presentar estas pruebas. Yo tengo, bueno, no sé si alguna estación tenga otra pregunta, la quiera escribir en el chat. Mientras tanto, yo te voy comentando, Luis, que si tengo algunas preguntitas puntuales. Sobre la válvula de llenado no me queda claro si ustedes a partir del 30 de marzo del 2025 van a empezar a exigir válvulas certificadas UL. Mencionaste e hiciste énfasis en la norma, pero la interpretación que nosotros siempre hemos tenido del reglamento es que si se instalan a partir de la entrada en vigencia del reglamento. Es decir, si una estación que consideramos antigua, entre comillas, o de antes del 2022, tenía instalada una válvula sobre llenado de tipo bola, que son las más comunes, pues ellas cumplirían con ese requisito. Entonces, quiero que dejemos claro si ustedes van a empezar a pedir las Bueno, certificaciones para todo el mundo. ahí al inicio del artículo dice que todo tanque debe tener un mecanismo.
Sí, de acuerdo. Ahora, las tipo bola tendríamos que revisar realmente la ficha técnica. Ujú. Se sirve como mecanismo porque hay algunas tipo bola que son sistemas suplementarios o sistemas de etapa 2 para lo que son sistemas de recolección de vapores, donde esta esfera lo que hace es evitar que se mezclen los vapores del combustible con el aire, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos que revisar directamente la ficha técnica para que estas válvulas tipo bola sean para sistemas de corte de sobrellenado, más no un sistema de etapa 2 para recuperación de vapores. Entonces, ahí cuando nosotros vayamos a evaluar, tenemos es que, si hay un mecanismo de este tipo, tenemos es que revisar la ficha técnica, realmente. Ahí nos tenemos que decirnos a la ficha técnica y el artículo dice que debe cumplir con UL, pero pues el cumplimiento de UL tiene que ir, si no está certificado con UL, tiene que ir con todo lo que es el protocolo de pruebas y demás que pide UL 2583. Entonces ahí lo que nosotros hacemos es irnos a ficha técnica y revisar si este sistema cumple o no con lo que pide el artículo. Entiendo. Bueno, lo mismo sucede con las válvulas de presión vacío que van en los tubos de desfogue. Entiendo que la mayoría de organismos de inspección las están pidiendo certificadas UL, independientemente si la estación es antigua o no. Entonces, como no hablamos de eso en la presentación, quisiera saber cómo se va a validar ese requisito realmente. No, igual, espera, reviso si no recuerdo bien qué es lo que dice la resolución con respecto si deben ser certificadas o debe cumplir, ¿sí? Porque son dos temas diferentes. Dame un segundo. Reviso acá. Bueno, uno, pues las tuberías de venteo, las de presión vacío, uno son para tanques que almacenan gasolina, ¿no? Porque son los que generan vapores, ¿sí? Cualquier tipo de gasolina. Diésel no genera este tipo de vapores, no genera este tipo de mecanismo de presión vacío dentro del tanque. Entonces, uno, eso. Dos, según estoy viendo acá, sí se tenía un año de plazo para cumplir con esto, es decir, que a partir del 2023 todas las estaciones que tengan tanques enterrados, perdón, que almacenen combustible gasolina, sí deben tener una válvula de presión vacío. Sí, pero más abajo dice que las válvulas de presión vacío instaladas a partir de la entrada en vigencia de los presentes requisitos deberán Ah, cumplir sí, con la deben cumplir. certificación UL. Es decir, si Lo yo mismo. manejando pues una de otra referencia, digámoslo así, y yo puedo demostrar que está operativa de acuerdo a las condiciones que dice ahí, a mí me van a valer esa válvula y yo no tengo que cambiarla. Pues tendríamos que revisar si cumple uno, que cumpla con UL, porque pues ahí lo dice la resolución, que o sea, como pasaba con los considerandos, que se permitía el uso hasta, hasta el daño o cambio, pero después dice la resolución que después de los periodos establecidos dentro de esta se deben hacer los ajustes. En este caso, como están dando un año, después de ese año, todas las válvulas tienen que cumplir con UL 2583, con las características de presión y vacío que dan ahí. Y también, pues ahí dice cumplir con UL. Entonces, lo ideal es que sean certificadas con UL y si no están certificadas con UL, deben cumplir con el protocolo de pruebas de materiales, de ensayos y demás que pide la UL 2583 para este tipo de mecanismo. Y eso pues tiene que ir soportado por el fabricante. El fabricante es quien tiene que entregar esa información a la estación de servicio cuando adquiera estas válvulas. De acuerdo. Bueno, te voy a leer otras preguntas del chat. Dice, el informe que tengo de la CBC es que debo realizar 2 pozos de monitoreo. ¿Debo realizar el tercero? Gracias. Pues la resolución pide que sean 3.
Entonces sería bueno que le comentaran a la CDC que hay bajo la resolución 40.198 exige que sean 3. Entonces, que necesitarían de pronto un concepto técnico de ellos, que por qué 2 y no 3 en ese caso, y ya pues puntualmente definir si por qué 2 y no 3, pero pues la resolución es clara que piden 3 para cumplir con este requisito que es para estaciones de servicio. Entonces, en este caso deberían como comentarle a la CDC que es un requerimiento para estaciones de servicio que sean 3. Entonces ellos ya les dirán pues cómo se debe proceder. Pues mira que es bien particular porque sí hemos tenido casos de estaciones que han presentado un número diferente de pozos, 1, 2, 4, y pues los organismos de inspección no han puesto problema. ¿Por qué? Porque las autoridades ambientales, y en este caso CBC, quien ha reglamentado pues el uso y la conservación de las aguas en general, y en este caso subterráneas, pues ellos ya tenían definidos unos criterios para cada estación. Entonces, cuando ellos piden 2 o 3 o 1 o 4, es porque ellos previamente hicieron una visita, identificaron cuál es como el nivel de riesgo que hay para los acuíferos en cada punto, y ellos son los que determinaron de acuerdo a sus criterios técnicos, pues cuántos pozos debían tener. Entonces, nosotros también teníamos entendido, de acuerdo a conceptos de otros organismos, no sé si de ustedes, yo tendría que averiguar, que lo que me haya dicho CDC en su momento, eso era lo que a nosotros nos iban a valer. Sí, no, o sea, lo que digo es que si ellos tienen soportado el por qué 2, Ajá, y es un concepto ambiental de ellos, ok, sí, no, o sea, es de que, acuerdo. y está escrito, ¿sí? Sí, claro. Ese concepto tiene que decir tal, pues uno entra y lo evalúa y si es así, porque Ok. pues lo que pasa a veces es que fulano de la secretaría me dijo que, Ah, ¿sí? no. Ujú. Oye, si es un informe escrito, consenso firmado por un responsable, sí, bienvenido. Pero es que a veces lo que pasa es que dicen, me dijeron por allá que, y pues realmente eso no es un soporte, ¿sí? No, no, no. Las estaciones que se encuentran en el Valle del Cauca, salvo pues Cali y Buenaventura, sí, pues la mayoría, yo creo que el 90% sí tiene un concepto de CBC Ah, bueno. particular, sí, no regional ni municipal, sino particular, donde le dicen, usted estación necesita 2, 3, 4, 5. Entonces, bueno, era hacer claridad si ese concepto inicial que puede tener 14 años no sirve. Entonces, por ese lado, para Jenny Ardila estaría bien los 2 pozos, siempre y cuando tenga como el concepto técnico de la CBC. Me preguntan si una estación de servicio cuenta con pozos de monitoreo, además tiene un pozo de observación en el espacio intersticial de los tanques de doble pared. ¿Debe construir adicionalmente pozos de observación en la fosa de los tanques? Bueno, es que eso es independiente, ¿no? Porque uno es un mecanismo para ver si hay fuga del tanque interno al tanque externo del tanque. Y el pozo de observación es para la fosa del tanque. O sea, son diferentes. O sea, Sí, exacto. el mecanismo de doble pared es diferente al pozo de observación. Sí, además que ya nos habías explicado que si se demuestra que la fosa está impermeabilizada, solo requieren un pozo de observación, cosa que resulta bastante compleja de mostrar. Y como lo decía él, pues normalmente no, las estaciones no tienen esta fosa impermeabilizada, por lo que a la mayoría les aplicaría los 3, sí o sí. Bueno, otra pregunta. ¿Puedo yo mismo, como administrador de la estación, realizar las pruebas de hermeticidad a cajas contenedoras, spill container y bombas sumergibles, enviando las evidencias en el informe? Disculpa, Yo, otra vez, no entendí la... sí, bueno, él se refiere a las pruebas de estanqueidad, porque las pruebas de hermeticidad ya sabemos que las hacemos con un organismo acreditado por la ANAC. Él pregunta que si como administrador de la estación puede realizar las pruebas a cajas contenedoras, spill container y bombas sumergibles. Claro que sí, siempre y cuando haga un registro adecuado de día, fecha, las medidas que piden ahí y evidencia entre los tiempos, no, eso es válido. De acuerdo. Bueno, no hay más preguntas en el chat. Yo tengo un par más. No sé si me regalas otros minutos, que ya son las 3 de la tarde. Sí, dámosle 5 minuticos más que tengo.
otro Ok. tema. Bueno, de acuerdo, no hay problema. Sobre la altura de los tubos de desfogue, pues sí resulta ser una preocupación para algunas porque pues no cumplen con las medidas que están en el reglamento y si digamos, bueno, suelen ser superiores a los 7 metros, más o menos 10 centímetros que dice ahí, pero si se supera esta altura, ellos deberían, pues digámoslo así, como recortar los tubos, ¿cierto? Pero en la mayoría de los casos no se ha hecho, es porque eso colinda con una ventana, ya sea del mismo edificio administrativo o de alguna empresa vecina. Entonces ahí no sabríamos cómo, cómo cumplir, digamos, esta medida sin perjudicar a las personas, porque al recortarlo, como te digo, podría afectar pues la salud de las personas que están ahí Sí, cerca. bueno, es que con respecto a la altura, Uh -huh, bueno, hay que tener claro, la válvula de presión vacío uh tiene -huh. una función que es nivelar la presión adentro del tanque en funcionamiento. Si hay mucha presión, el tanque tiene que expandirse y seguramente se va a dañar. Lo mismo cuando hay vacío, el tanque tiende a contenerse. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una altura mayor a 7 metros, ya no puede haber vaciado por presión interna del tanque. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que eso puede llegar a deformar el tanque internamente y lo puede dañar. Entonces, por eso es una distancia que, si no estoy mal, es la NFPA, ahorita no recuerdo bien, que es de 7 metros. ¿Sí? ¿Para qué? Para que los vapores, en caso de que haya presión interna del tanque, puedan salir a través de la válvula de presión vacío. Ahora, si no hay forma de que estos vapores escapen, pues lo que va a generar es una deformación en el tanque y con el tiempo puede generar un daño. Ahora, las distancias del 1,50, los 3 metros y demás se miden desde la válvula de presión vacío. Entonces es importante que tengan en cuenta eso. En el caso de que no estén cumpliendo con este requisito, la estación de servicio resuelva, si sea el término, para que se cumplan con estas distancias. Hay que recordar que los 3 metros son a las aperturas donde puede ingresar o puede generar una acumulación de vapores. Entonces, si hay una ventana, un edificio cerca, pues si el edificio no tuviera aperturas, ideal, pero si tiene aperturas hay que mover la tubería. Y la altura de los 7 metros, pues sí es por un tema de funcionalidad del tanque, que pues puede generar un daño por temas de presión. De acuerdo. Bueno, hay otra pregunta del chat, es que si ya con el nuevo reglamento fui certificada, tenía dos pasos de monitoreo, ¿está bien? Bueno, eso ya lo respondimos y fue por un concepto de CBC que te hicieron hacer solo dos pozos de monitoreo, pues para ellos es válido. Luis, para finalizar y no quitarte más tiempo, yo te quería preguntar sobre los tiempos que ustedes están manejando, digamos, desde que una estación confirma el servicio, ustedes cuánto tiempo se demoran en programar la visita, en cuánto tiempo envían las no conformidades y una vez resueltas, en cuánto podemos esperar el certificado. Bueno, eso ya depende. Ahí sí, de pronto, John, si estás por ahí, me puedes ayudar respondiendo. Depende de la agenda, ¿no? Ok. Del inspector. Pues normalmente, después de cada inspección, Ujú. verbalmente se le informa a la estación de servicio, pues todos los hallazgos que se encontraron. Entonces, digamos, si la inspección fue hoy, estamos acabando a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde el inspector les está dando verbalmente los hallazgos. Ya después, dependiendo de la agenda de él, puede ser 5 días o puede ser menos, enviando el informe de no conformidades que se le da a la estación de servicio. Después de eso, la estación de servicio tiene 60 días de prórroga que se da por reglamento técnico para el cerrar las no conformidades. Si la estación de servicio necesita más tiempo, puede enviarle al coordinador regional, digamos en este caso a John Rojas o al inspector, a quien haya ido a hacer la visita, solicitándole una prórroga, indicando el motivo. Sí, es decir, no, se demoraron la importación de los elementos, el maestro de obra me quedó mal, etcétera, sí, por el motivo que sea, pero pues tiene que ser justificado. Y siempre y cuando sea algo realmente que necesite una modificación de la estación de servicio. Es decir,
No, es que me faltó la Cámara de Comercio o el certificado de tradición y libertad que nosotros exigimos. Pues es un documento que realmente es de fácil adquisición y pues realmente no justifica una prórroga. Y se le da una prórroga adicional de 30 días hasta 3 veces, o sea, para un total de 150 días, para que la estación de servicios cierre las no conformidades. Lo ideal y lo que siempre pues uno procura recalcar y recomendar es que no se esperen a última hora para cerrar las no conformidades y enviar la información a los inspectores, porque cuando se pasa estos tiempos, por reglamento técnico, esto todo está alimentado en una plataforma, se hace un bloque automático y se cierra el proceso. Por eso es importante siempre ir haciendo pues las reparaciones pertinentes y no esperarse a última hora. Y lo mismo, la idea es que estas prórrogas, la estación de servicio las pida 5 días antes de que se le cumpla el plazo, ¿sí? Para que pues, se quede registrada y no haya temas de cerrar el proceso pues, por falta de que la estación de servicio no entregó la información a tiempo. Sí, esto es, digamos que es lo más recomendable y nosotros acá desde la unidad técnica recalcamos bastante eso. Y teniendo en cuenta que se pueden prohibir prórrogas mensuales después de 60 días, pues la idea no es que se esperen siempre al final para cerrar las conformidades, porque pues hay casos donde se pasan los tiempos y tienen que reiniciar el proceso de evaluación otra vez. Pues sí, la idea no es eso. La idea es que dentro de los plazos que se dan, la estación de servicio cierre sus hallazgos y tenga su certificado. Y digamos acá cuando es uno nuevo, ya después del primer ciclo de certificación, no se vaya a emitir con tiempo después para que no haya un bloqueo por vencimiento certificado en el SICOM. Entonces, pues lo ideal es hacerlo siempre con tiempo y si se pueden corregir cosas al día 2 después de la visita, pues hacerlo. Y digamos, ¿cuánto tiempo tienen establecido ustedes para enviar el certificado una vez se envía pues como el reporte del cierre de los hallazgos? No pasa más de 5 días hábiles, no 5 es días. más. Y puede ser menos, la verdad, también ya depende del flujo. Ok. Bueno, no, yo creo que aquí pues abarcamos gran parte de las dudas. Muchas estaciones ya tendrán sus consultas particulares, igual nos las pueden hacer saber a Sodicon y si no tenemos pues una respuesta, estaremos acudiendo a ustedes pues nuevamente. Entonces le agradezco mucho a Luis, a John Rojas, a la doctora Miriam Gómez y a todas las estaciones participantes. Saben que por acá pues son bienvenidas cualquier consulta que ustedes tengan. Entonces les agradezco muchísimo. Esta charla quedó grabada. A las personas que se registraron se las podemos hacer llegar por correo. No sé si Luis tenga algún inconveniente. No, lío, si quieres pilarme las compilas, me las envías a mí y yo pues les echo una miradita. Creo que ya lo grosso, lo importante se revisó acá. Ya pues si son temas muy puntuales, pues ya tocaría ver cada caso y eso ya pues sería pues esa la Sí. inspección. ¿Pero Entonces, tienes algún inconveniente en que compartamos esta grabación? no, para nada, no, para nada. Ok, perfecto. Bueno, entonces, no siendo mal, les agradezco a todos eh, su participación, su asistencia y nos veremos en una próxima ocasión. Bueno, a todos muchas gracias por la asistencia y la atención y pues por parte de Nincontec, acá estamos prestos a prestar un buen servicio. Y bueno, ya Sodicom por brindarnos este espacio, también un contacto adicional con ustedes y pues que nosotros estamos acá prestos pues para resolver dudas y pues la idea es que mantengamos nuestra certificación y nuestra estación de servicio al día. Claro que sí, muchísimas gracias. Feliz tarde para todos.